Bienvenidos al segundo vídeo de refuerzo de la sesión de potencia e intensimetría acústica, en el cual veremos los siguientes conceptos. Hablaremos de la intensidad acústica, de su definición, hablaremos de campos sonoros activos y reactivos, el instrumento que utilizamos para medir la intensidad, que es la sonda de intensidad, qué limitaciones tiene este instrumento. Posteriormente veremos la principal aplicación de la medida de la intensidad, que es la obtención de la potencia acústica de una fuente, y compararemos este método con el método de la obtención de la potencia a partir de la presión. Y finalmente veremos otras aplicaciones de la medida de intensidad que también son muy útiles. Bien, como definición de intensidad acústica, es un vector que describe la cantidad y dirección de flujo neto de energía en una determinada posición. Es decir, es la cantidad de energía que pasa por unidad de área y unidad de tiempo, por lo que sus unidades son los vatios por metro cuadrado. Partiendo de esta primera definición de intensidad, de energía por unidad de área y unidad de tiempo, si operamos matemáticamente a partir de la relación entre energía, fuerza y presión, obtenemos una segunda definición de la intensidad, que es presión por velocidad. La presión es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Tiene un módulo y una dirección. Bien, esta segunda definición de intensidad es la que utilizaremos para hablar de medida de intensidad. Por lo tanto, ya podemos ver que lo que vamos a tener que medir es, por un lado, la presión y, por otro lado, la velocidad de las partículas. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que, como hemos dicho, la presión es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, la intensidad no solo depende de las magnitudes de los módulos, sino depende de la fase entre presión y velocidad. Una de las propiedades de la intensidad acústica es la distinción que hace entre parte activa y parte reactiva de un campo sonoro. ¿Qué llamamos a parte activa y qué llamamos parte reactiva? Bien, aquella parte de la velocidad, aquella componente de la velocidad que está en fase con la presión es la parte activa. Y aquella componente de la velocidad que está desfasada a 90 grados respecto a la presión es la parte reactiva. Bien, las sondas de intensidad o los equipos de medida solo responden a la parte activa de la velocidad. Solo tendremos un producto presión-velocidad diferente de cero para la componente activa. ¿Cómo podemos explicar con dos ejemplos qué es un campo activo y qué es un campo reactivo? Bien, pues una onda plana que se propaga en campo libre es un ejemplo de campo sonoro puramente activo. El sonido tiene una dirección privilegiada de propagación. Mientras que en un campo ideal difuso, como el que tendríamos, por ejemplo, en el interior de una cámara reverberante, la intensidad sonora o el flujo de energía total en un punto de la sala es cero. ¿Por qué? Porque, por definición, la probabilidad de que el sonido se propague en una dirección u otra es la misma en todas las direcciones, por lo que al final en una posición la intensidad acústica es cero porque el flujo de energía se compensa en todas las direcciones. ¿Cómo mediremos la intensidad acústica? Pues a partir de la segunda definición que hemos visto, presión por velocidad, tendremos que medir estos dos parámetros. Bien, la presión es fácil de medir a través de un micrófono, pero la velocidad es un poco más complicado, por lo que utilizaremos un método indirecto que consiste en dos micrófonos de presión idénticos separados una distancia determinada. Estos dos micrófonos separados una distancia es lo que llamamos sonda de intensidad. A nivel teórico, ¿cómo se obtiene la velocidad? Es una adaptación de la segunda ley de Newton a los fluidos, la formulación de Euler, en la cual vemos que la velocidad de las partículas dependerá del gradiente de presión, de cómo varía la presión entre los dos micrófonos que utilizamos para medir. Y está relacionado con la distancia que separa estos dos micrófonos. Bien, pues este gradiente de presión no lo podremos obtener analíticamente, sino que lo obtendremos por aproximación. ¿Qué aproximación haremos? Pues si nos fijamos en el dibujo que tenemos en la derecha, vemos que hay dos micrófonos separados una distancia y mediremos la presión en cada uno de estos dos micrófonos y la diferencia de presiones dividido entre la distancia de separación es lo que aproximaremos como gradiente de presión, como variación de la presión entre los dos micrófonos, que utilizaremos para medir la velocidad. ¿Qué sucede? Que esta aproximación veremos que será válida cuando la separación es pequeña en relación a la longitud de onda que queremos medir. Y esto al fin y al cabo nos va a dar unas limitaciones en la sonda que podremos medir hasta ciertas frecuencias. Bien, ahora vemos una fotografía de una sonda de intensidad real, de una sonda de intensidad comercial, en la que vemos en que hay dos micrófonos
y un pequeño objeto negro entre estos dos micrófonos que es lo que utilizamos para fijar la separación. Esto es lo que llamamos interespaciador. Bien, por esta aproximación de los gradientes de presión y por otras características de la sonda, veremos que en esta medida tenemos tres limitaciones. Una limitación en alta frecuencia, otra en baja frecuencia y otra por directividad. Las dos primeras limitaciones lo que nos dirán es el margen de frecuencias que podemos medir con una combinación de micrófonos y interespeciadores concreta. Y la tercera limitación lo que nos dirá es cómo tenemos que colocar la sonda en relación a la fuente que queremos medir, a la dirección de propagación del sonido. Bien, empezando por la limitación en alta frecuencia, esta limitación es un error inherente a la aproximación del gradiente de presión. Recordad que estamos aproximando la variación de la presión entre los dos micrófonos por diferencia de presiones finitas, es decir, equivalente a la pendiente de la recta que tendríamos de esta variación de la presión. Pues bien, si nos fijamos en el dibujo de la derecha, vemos en el dibujo de arriba que para una longitud de onda más grande que la distancia entre los micrófonos, si aproximamos cómo varía esta presión, este gradiente de presión, a partir de una recta, la aproximación es correcta. Los valores son bastante parecidos. Si en cambio empezamos a aumentar la frecuencia y reducimos, por lo tanto, la longitud de onda, vemos que la aproximación de diferencia de presiones ya no es correcta para decir que eso es el gradiente de presión, sería el dibujo que tenemos abajo. Y esto lo podemos relacionar con el gráfico de la izquierda, donde vemos la desviación que tendríamos en la medida de la intensidad, utilizando un interespaciador u otro. Si nos fijamos en la línea roja, estamos viendo un interespaciador de 6 milímetros, un interespaciador pequeño. Vemos que podemos ir aumentando la frecuencia de medida, que es el eje horizontal, y que la desviación no llega a ser mayor a 1 dB. Sin embargo, cogemos un interespaciador grande de 50 milímetros y vemos cómo a partir de los 1500-1600 hercios las desviaciones empiezan a ser importantes. Por lo tanto, vemos que ya en función de la frecuencia que queramos medir, tendremos que seleccionar un interespaciador u otro. También tenemos una limitación en baja frecuencia, y es que en realidad la diferencia, la medida de la velocidad basada en el gradiente de presión está basada más bien en el gradiente de fase. Lo que medimos es el retardo entre las dos señales, ¿no? Que no deja de ser tiempo o fase en señales. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que si hay una diferencia de fase entre los dos canales de medida, esta será mucho mayor para interespaciadores pequeños y frecuencias bajas. Si nos fijamos en esta gráfica, sucede el caso contrario a lo que sucedía en la limitación de alta frecuencia. Si vemos la línea verde, que es un interespaciador grande, a medida que bajamos la frecuencia, sus desviaciones son aceptables. Mientras que si cogemos un interespaciador pequeño, como la línea roja de 6 milímetros, vemos que ya por debajo de los 200 hercios, 100 hercios, las desviaciones son más importantes. Al fin y al cabo, esto lo que nos define es qué interespaciador tenemos que escoger en función de las frecuencias que vayamos a medir. Lo más habitual es usar un interespaciador de 12 milímetros, tanto para micrófonos de media pulgada como de cuarto de pulgada, donde podremos medir las frecuencias de trabajo más habituales, entre 125 y 5000 hercios. Si lo que deseamos es medir baja frecuencia, porque nuestro equipo emite en baja frecuencia, por ejemplo, queremos medir un grupo electrógeno, tendríamos que utilizar interespaciadores grandes de 50 milímetros que nos permiten medir hasta 30-50 hercios. Pero a partir de los 1000 hercios ya no sería una medida fiable. Si en cambio queremos medir a frecuencias muy altas, hasta los 10.000 hercios, utilizaremos interespaciadores pequeños, en concreto el de 6 milímetros. Bien, además de estas dos limitaciones, hay una limitación por directividad de la sonda. Lo que sucede es que la sonda no dejan de ser dos micrófonos, por lo tanto tienen un diagrama de directividad, de sensibilidad, en forma de dipolo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquel sonido que no incida sobre la sonda en la dirección del eje que une los dos micrófonos tendrá una lectura menor a la real, se verá atenuado. Esta atenuación realmente depende del coseno del ángulo de incidencia. Entonces, esto lo que nos indica es que cuando vayamos a medir con la sonda de intensidad, deberemos colocarla de manera que la línea que une los dos micrófonos, el eje que une los dos micrófonos, esté orientado en la dirección de propagación del sonido. Si no, mediremos un nivel de intensidad menor al real. Y aquí es donde se introduce el índice de reactividad.
Si el sonido incide con un cierto ángulo respecto al eje que une los micrófonos, mediremos una intensidad menor a la real. En cambio, la presión es una magnitud escalar, no vectorial, por lo tanto será la misma independientemente del ángulo de incidencia. Y aquí tenemos una diferencia entre niveles de intensidad y presión. Esta diferencia entre nivel de intensidad y nivel de presión es lo que se define como índice de reactividad. Si vemos el ejemplo del dibujo que tenemos aquí, en la onda de abajo, en la onda inferior, vemos que se está propagando en la dirección del eje que une los dos micrófonos de la sonda. En este caso, la intensidad sonora será igual a la presión, el índice de reactividad será 0. Si vemos el dibujo superior, vemos que se está propagando en cierto ángulo respecto al eje que une los dos micrófonos de la sonda. En este caso, la intensidad sonora será menor que la presión y tendremos un índice de reactividad mayor que 0. Bien, ¿qué aplicaciones tiene la medida de la intensidad? La principal es la obtención de la potencia. Igual que la potencia de una fuente la podríamos obtener a partir de la medida de presión, también la podremos obtener a partir de la medida de intensidad. Es una medida compleja, es larga, pero sin embargo tiene muchas ventajas. Primero, que el cálculo es muy sencillo, porque la potencia no deja de ser más que intensidad por superficie. Si medimos la intensidad sobre una superficie conocida que enjaula la fuente, podremos calcular fácilmente la potencia. Pero además, la principal virtud de esta medida es que las ondas de intensidad solo detectan el campo activo, como hemos visto, ¿no? Aquel que se propaga en el eje que une los dos micrófonos. ¿Qué es lo que sucede? Que podemos crear una superficie imaginaria que encierre la fuente de ruido, barrer las 5 o 6 caras que encierran esta fuente de ruido y al final de la medida de todas las caras solo quedará contabilizada aquella energía que se propaga desde el interior de la caja hasta el exterior y todo lo demás quedará compensado. Por lo tanto, nos permite medir en entornos muy ruidosos y no tendremos afectación de la sala. Es una medida que, cuando queremos obtener la potencia de la fuente, por ejemplo, de una fuente que está colocada en una nave industrial, tenemos influencia de muchas otras fuentes que no se pueden parar, entonces la medida de presión se vería afectada y lo que hacemos es medida de intensidad para obtener la potencia, porque se puede hacer en cualquier condición de entorno. ¿Cómo se obtendría finalmente la potencia? Pues multiplicando la intensidad medida por la superficie de rastreo. Aquí vemos un ejemplo de una medida de intensidad donde podemos ver un técnico que está rastreando la superficie, una de las superficies que enjaulan una turbina en una nave industrial. Podemos fijarnos en que la dirección de las ondas, si os fijáis en los dos micrófonos, está orientada de manera que coincide con la propagación del sonido que proviene de esta turbina, y una vez hayamos hecho este procedimiento en todas las superficies que enjaulan esta turbina, solo quedará contabilizada la energía que va de la turbina hacia afuera, que cruza la jaula de medida, la superficie de medida, de dentro hacia afuera. Por lo tanto, podemos obtener la potencia de esta turbina sin tener que parar ninguna de las fuentes presentes en esta nave industrial. Bien, vamos a hacer una pequeña comparación entre qué sucede si queremos obtener la potencia de una fuente midiendo la presión o midiendo la intensidad. Cada método tiene sus pros y contras. Bien, la medida de presión es más sencilla que la medida de intensidad, pero tenemos dos problemas básicos. Primero, que se ve afectada fácilmente por fuentes parásitas. Si no podemos controlar las otras fuentes de ruido que hay en el entorno, no tendremos suficiente dinámica para eliminar el ruido de fondo, y que además requiere correcciones esta de ruido de fondo y además de la reverberación de la sala. ¿Qué pasa con la medida de intensidad? Pues que requiere equipos muy específicos y caros y es un proceso complejo, largo y requiere cierta habilidad por parte del técnico porque tiene que mover la sonda a una velocidad determinada para rastrear una superficie en un tiempo determinado y requiere cierta práctica. Pero no está afectada por fuentes parásitas. Se puede llevar a cabo en cualquier entorno y no requiere ninguna corrección posterior. La obtención de la potencia a partir de la medida de presión requerirá cálculos a posteriori, mientras que la obtención de la potencia a partir de la intensidad es directa, solo depende de la superficie de rastreo. Otras aplicaciones de la medida de intensidad, pues la localización de fuentes. Es útil cuando nosotros tenemos una máquina o una caja negra y queremos ver dónde están las fuentes en su interior. Una prueba rápida sería usar las características direccionales de los dos micrófonos de la sonda. Un sonido que incide 85 grados respecto al eje se interpretará como una intensidad positiva. Un sonido que incida a 90 grados respecto al eje será una intensidad 0. Y un sonido que incida a 95 grados respecto al eje será negativa. Por lo que
aparece un cambio en el signo de la intensidad para una variación pequeña del ángulo. Si estamos rastreando una caja en la que hay fuentes de ruido y no sabemos dónde están, podremos localizarlas cuando veamos un cambio en el signo de la intensidad. Otra de las aplicaciones de la medida de intensidad son los mapas. Mapas de intensidad no son más que contornos 3D donde medimos la intensidad en una cuadrícula de una superficie a medir y se trazan líneas de igual intensidad por interpolación. Esto no deja de ser lo mismo que los mapas de contorno hechos a partir de la medida de presión. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que con la sonda de intensidad podemos medir en campo directo mucho más cerca de la fuente y no se ve afectado por fuentes parásitas, por lo tanto podemos medir en cualquier entorno acústico. Como ejemplo, aquí tenéis de un software de medida de intensidad, un mapa de intensidad, por ejemplo, de un automóvil. Y hasta aquí la segunda parte de la sesión de potencia e intensimetría acústica.